A ver qué nos dice desde Santa Cruz. Vladimir Peña ya nos acompaña esta mañana. Siempre un placer tenerlo con nosotros. Vladimir, buenos días. Hoy me toca de casa a casa. Hablamos con libreros de fondo. Buen día, Diego. Un gusto siempre saludarte pese a las circunstancias difíciles. Comentaba con tu coordinación que la ciudad de La Paz está obviamente más complicada. Y bueno, primero desearle todo lo mejor a las madres en este día especial que se celebra en nuestro día. Nuestra solidaridad con ustedes, los paceños, alteños, orureños que están soportando la peor parte de toda esta situación tan difícil para el país, ¿no? Si bien es un daño a todos, pero en particular creo que no solamente se ha focalizado, sino por las condiciones en las que ha degenerado esta crisis, pues es inaceptable que falten alimentos, medicinas hoy en La Paz, así que toda nuestra solidaridad y esperemos que esto ya de una vez por todas encuentre un cauce de salida a esta crisis que ha deteriorado nuevamente la confianza, el tejido social en una sociedad que todavía sigue muy dividida. De eso vamos a hablar en estos minutos, Vladimir, porque más allá de lo que está ocurriendo en en el caso del Departamento de La Paz, estas 4 semanas de conflicto, eh, que después fue irradiándose hacia otras regiones con puntos de bloqueo, inclusive en Santa Cruz, 3 puntos de bloqueo en San Julián, aunque ayer ya prácticamente se debilitó, diríamos, el punto de San Julián, porque 2 de los 3 sectores llegaron a un acuerdo con el gobierno, en Yapacaní, en Guarayos. Obviamente lo peor está por este lado, porque acá tenemos más de 70 puntos de bloqueo, que prácticamente concentran la mitad de los puntos de bloqueo en todo el país. Y claro, hablábamos con el alcalde de La Paz, que ha convocado una asamblea de la paceñidad, algo que es prácticamente una institución en Santa Cruz, la asamblea de la cruceñidad. En regiones como La Paz eso se fue diluyendo por la propia lógica de la ciudad, al ser la sede de gobierno, al no haber tenido autoridades departamentales, diríamos que eran un contrapunto con el poder central, algo que sí ocurría en Santa Cruz, por lo menos en los últimos 20 años, o desde que prácticamente se elige a gobernadores y prefectos en primera instancia. Pero producto de eso, instituciones como la Asamblea de la Paceñidad no existían. Hoy a las 4 de la tarde se espera aquello y el alcalde decía, queremos provocar un reencuentro, que exista un diálogo sincero, porque alguien tiene que mediar y tenemos que encontrar una solución que no pase por las posiciones políticas, por los colores políticos. Suena muy bien. La pregunta es, ¿será que se llega? Estamos en un punto en el que tenemos posiciones encontradas, muy radicales, desde pedir solamente la renuncia del presidente como único punto en la agenda, es bastante fuerte. Y por el otro lado, decir, no me voy a sentar con ellos porque están siendo financiados por el narcotráfico y el crimen organizado. También nos parece una posición en la que ninguno de los dos parecería que se quieren sentar. No sé cuál es su impresión, Vladimir. Lo veo muy semejante a lo que nos ocurrió a los cruceños hace 3, 4 años atrás con el paro de los 36 días. Recordarás en aquella oportunidad donde ambas partes, si bien probablemente había una demanda legítima, que era un censo que se haga el año 2021, eh, terminaron arrastrados por el extremismo, ¿no? Por la radicalidad. Nadie cedió y ahí se impuso la irracionalidad política. Por un lado, 36 días que terminan desgarrando a una sociedad, porque eso no se ve en las noticias, el día a día, lo que la gente sufre, la angustia de saber si va a haber alimentos en la casa, de poder llegar al trabajo, de abrir el negocio, de cuántos clientes perdiste durante todo ese tiempo. Ese es el mayor desgarro para una sociedad, la convivencia, ¿no? Aquí encima nos bloqueamos entre ciudadanos. Unos eran bloqueadores y otros estábamos bloqueados en las calles.
Entonces, y hay una suerte de ausencia de Estado, ¿no? ¿Quién me protege? ¿Quién me cuida ante esta irracionalidad, ¿no? El gobierno jugó al desgaste del movimiento cívico y el movimiento cívico jugó a una posición extrema porque creía que le podía doblar el brazo al gobierno y que habían otras motivaciones también detrás que eran muy conocidas, ¿no? Al final, ¿cuál es el resultado de eso y por qué lo traigo a colación? Porque ambos terminaron desgastados, Diego, ¿no? El presidente Arce obviamente defendía una posición que arrastraba en los gobiernos anteriores, con un gobierno desacreditado, perdió confianza, perdió legitimidad el presidente. Pero no es que el movimiento cívico haya salido reforzado de aquello, también pierde. Una de las herramientas de lucha, el paro cívico, que muestra identidad, historia, reivindicación en Santa Cruz, la gente dice ya, ¿para qué paramos? ¿Por qué nos autodestruimos? Y yo veo que ahora está sucediendo lo mismo. Estamos llegando a un punto muerto donde ya no hay salida porque cada uno se ha puesto en su extremo, ¿no? El presidente y su gobierno, más allá de la aprobación de esta ley, da las señales de que no va a sentar el principio de autoridad que debe tener un gobierno y garantizar el derecho de los otros ciudadanos que están perjudicados a circular libremente por las calles y las carreteras del país, a no ser que ya sea una cuestión humanitaria, pero yo creo que eso también tiene un coste porque la gente quiere vivir en un estado moderno, que se le dé certidumbre, que se le dé seguridad, que se le garantice sus derechos. Y por el otro lado, el movimiento, más allá es que haya algunas reivindicaciones que pueden ser justas con el coste de la vida, con la falta de nivelación a los incrementos que se haya dado, con el combustible basura y tantas cosas que sí de alguna manera alimentan una protesta social legítima, pero está claramente que también se han dejado influir por aquellos que quieren la renuncia del presidente. Yo creo que pretender una renuncia de un presidente a los 6 meses obviamente degrada la reivindicación. Entonces hemos llegado a un momento en que hay que buscar salida. Me temo que ambos van a salir desgastados. La gente sigue entre molesta, malhumorada, decepcionada y frustrada en sus casas. La gran mayoría de los ciudadanos que está sufriendo esto y va a tener un coste político para el gobierno nacional en términos de legitimidad, con un gobierno que tiene que gobernar 4 años y medio, que tiene el encargo democrático de hacer reformas estructurales. Entonces esto mina toda esa legitimidad de un gobierno de transición para hacer las reformas estructurales. Por el otro lado, si bien los sectores sociales, organizaciones, cobran nuevamente fuerza después de 20 años de la gran mayoría de ellas ligadas al MAS y con un enorme desgaste, ahora cobran nuevamente vigencia para reclamar, pero considero que una protesta tan larga, extendida y con efectos tan duros para una sociedad como la paseña, pues igual los va a terminar castigando. En este escenario que plantea Vladimir, hablamos de, diríamos, no sé, un empate catastrófico, para parafrasear a alguien, en un momento en el que todos pierden, eh, la economía obviamente golpeada de la industria paceña, pero sobre todo de las familias. Y algo que usted apuntaba es que, claro, eso no sale ya después en las noticias, no sale en el conteo de las cámaras empresariales, del gobierno, de qué pasa con aquellas familias que se vieron golpeadas por la situación que se vive y que se viene arrastrando. En el caso de Santa Cruz, desde los 21 días de paro en 2019, el 2020 hubo otros 7, el 2021 contra la ley de ganancias ilícitas otros 8 días de paro, luego el 22, 36 días, y allí se fue agotando esta, esta manera de también mostrar rechazo sobre algunas decisiones o situaciones políticas. Hoy estamos en un escenario parecido, aunque en el occidente, algo que venía ocurriendo a principios del milenio. Y claro, acá surge la duda de el por qué parece que vivimos en el día de la marmota, en el que se va repitiendo la historia, inclusive actores, protagonistas, pero sobre todo se va reproduciendo esta disconformidad, esta no comprensión del otro.
Ayer hablábamos con el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y le expresaba que me parecía que todos estaban atrincherados en su posición de decir el otro está mal. Si el otro bloquea, está mal. Si el otro hace paro cívico, está mal. Si yo lo hago, está bien. Y parece que estamos entrampados en medio todos porque no terminamos de entender es lo complejo que es este país y claramente los gobernantes muy poco o nada hacen para avanzar en eso. ¿Por qué siento que vivimos en el día de la marmota, Vladimir? ¿O es que estoy pesimista porque no sé, porque la luna es llena en estos días? No, todos tenemos esa sensación, ¿no? Y ese creo que después, cuando termine esta crisis, ojalá sea pronto, ese va a ser el mayor pasivo, ¿no? Del resultado, el descrédito. Y hay quienes apuestan a esto, a un país que se reconozca inviable, a un Estado fallido, como escriben algunos, ¿no? A la falta de capacidad de entendernos, de reconciliarnos, de reencontrarnos. 20 años de desencuentros y ahora nuevamente cuando hay una expectativa de un país para todos, pero sin que sea un cliché, una frase o un eslogan de campaña, cuando que hay que construirlo. Y ese es el tema, Diego, cómo se rehace, cómo se surcen las heridas de un país dividido socialmente, geográficamente, que ahora nuevamente en esta crisis se vuelve al discurso belicista, confrontador, polarizador. Hay algunos, inclusive colegas tuyos, periodistas, que tienen afinidades con uno u otro bando, que nuevamente sacan al señor Morales, ¿no? Yo no sé cuánta incidencia tenga Evo, seguramente mientras para alguien sea necesario le va a seguir dando volumen, pero nuevamente volvemos a ese discurso que la gente quiso dejar atrás el 2025 con su voto, ¿no? Entonces, la confrontación. Y nuevamente es Evo, y es Evo. Yo no tengo duda de que el señor Morales nuevamente, y para él mejor, debe estar contento mientras más palestra le dan, mejor, mientras más crean que todavía sigue teniendo poder, mejor. Pero ¿qué se esconde detrás de esto? La incapacidad de unos de plantear un rumbo distinto para el país, el discurso fácil para en momentos críticos recurrir a la confrontación, los buenos y los malos, ¿no? Y eso hace que se pongan nuevamente barreras, muros para podernos entender. Entonces acá tenemos que preguntarnos, a 6 meses, independientemente de las motivaciones de uno, la mano del otro, el juego, que siempre hay estas cuestiones tacticistas, ¿por qué se empieza a agrietar una esperanza de cambio? Y ese es el mayor costo para el presidente y su gobierno. El presidente que empieza, así no lo hayan votado una gran mayoría de los ciudadanos bolivianos, pero al final para el conjunto de la sociedad boliviana, incluso para los que se quedaron en los márgenes del proceso electoral, significaba una posibilidad de entendimiento, de cambio. Pero yo creo que ahí el mayor problema del presidente es que no trazó un rumbo. Ha ido a bandazos, ¿no? Zigzagueando, prueba, error, volviendo. Y eso es lo que ha demostrado que tiene debilidad. Un gobierno sin un rumbo claro, sin plantear, olvidándonos de los prejuicios de un lado y del otro, plantear algo alternativo, pues ahora tenemos con este problema un gobierno que tiene menos crédito para impulsar esa reforma. De todas maneras, yo creo que no se reduce a un tema si se abroga o no una ley de excepción, si se puede dictar un estado de sitio o un estado de excepción sin que haya una ley. Todas esas son discusiones, creo, accesorias. El tema central de Bolivia hoy es como en un anterior programa me invitaste, con un buen número o un buen título. ¿Podemos entendernos o cómo deberíamos entendernos todos los bolivianos? Somos un país diverso, plural, complejo, ya lo sabemos, pero ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo hacemos que no vivamos en ese tiempo de la marmota que decís? Otras sociedades lo han superado. Aquí en Argentina, al lado, el piqueteo. Ahora ya nadie corta las rutas. Hacen protestas, van, dan la vuelta. O en Estados Unidos, quienes hemos tenido la oportunidad de ir por ahí, uno ve las protestas, pero es alrededor de la manzana y es por la acera. Nadie se le ocurre
cortarte la calle. Entonces, yo creo que este nuevo tiempo, esta nueva forma de entendernos, esto de modernizar el Estado, no solamente es con una inclusión aparente, sino tiene que ser con nuevas formas de entendernos. Y eso pasa esencialmente, o el primer paso es la política. Y acá la ausencia de discusión en el Parlamento de los temas importantes, pues uno dice, puede ser que estemos ante una transición nuevamente frustrada. En este escenario que plantea Vladimir, claramente al gobierno le faltó horizonte y le faltó estrategia política. Tuvo una muy buena estrategia en campaña en la que le hablaba a un electorado del que obviamente, al que obviamente logró cautivar y del que obtuvo los votos, que paradójicamente hoy gran parte de esas personas que votaron por él están en las calles y están pidiendo su renuncia. Eh, y, y en cuanto entró al gobierno, lo que dicen cuando uno escucha los sondeos con las personas movilizadas, dice, traicionó el voto, porque prácticamente se apegó demasiado al sector empresarial o agroindustrial cruceño. De hecho, hay dos ministros que vienen prácticamente de corporaciones cruceñas, de ANAPO y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, que son dos piezas claves en el gabinete y dicen, nos dejaron a nosotros afuera. Sienten eso, los movilizados. No sé si parte por que les entreguen o no un ministerio o si no porque se perdió ese diálogo del que prácticamente Rodrigo Paz hizo un caballito en la campaña. Dijo, yo recorrí 230,000 kilómetros este país. Ningún candidato conoce más el país que yo. Perdió ese norte, diríamos, esa brújula al sentarse en el sillón presidencial, Vladimir. Considero que uno de los grandes temas que hay que superar en el mejor sentido es el nosotros y el ellos, ¿no? Siempre esto, nosotros y ellos. ¿Quiénes son nosotros y ellos? Dependiendo de dónde nos situemos. Pero al final, de un lado y del otro, mientras no cambiemos el lenguaje y no solamente se trata de la semántica, sino del entendimiento político de lo que esto significa, pues vamos a estar, parece condenados a no entendernos, ¿no? Es verdad que el presidente tuvo un voto popular, geográficamente se nota, pero yo creo que nadie tiene el monopolio para decirle a un presidente, usted nos traicionó y váyase, digamos, ¿no? Está bien, lo apoyaron, tienen el derecho de sentirse frustrados, tienen el derecho de sentirse decepcionados y tienen herramientas y mecanismos constitucionales para quitarle su confianza. Esas son las reglas democráticas. Entonces, si cualquier grupo cree que el presidente los traicionó, pues bueno, hay el revocatorio, nos puede gustar más, menos cómo está redactado en la Constitución, pero hay un mecanismo constitucional para quitarle la confianza. El presidente seguramente ganó con los votos de ellos, que están movilizados, y con otros millones de votos que están dispersos por todo el país, porque el presidente sacó en la segunda vuelta 55%, si no me equivoco. Entonces, quiere decir que el presidente tuvo un amplio apoyo en una segunda vuelta. Entonces, no es que el presidente solamente se deba a un sector. Segundo, yo creo que si algo se le criticó al presidente Morales fue de estigmatizar, de señalar, de crear el enemigo. Antes era el imperio norteamericano. Cuando se agotó aquello, buscaron un enemigo interno en el país, los ricos, los empresarios, la oligarquía, la élite. Yo puedo estar más, menos de acuerdo con algunas críticas que se hacen, pero lo que entiendo es que un país moderno no puede estar divorciado permanentemente del sector empresarial del país. Entonces, un presidente tiene que entenderse con el sector privado de un país. El presidente Lula, sin ir muy lejos, un presidente que no tiene ninguna sospecha de ser de derecha, sino todo lo contrario, cuando estaba el presidente Arce, vino a Bolivia en un avión con 200 empresarios brasileños. ¿Y sabe qué les dijo al presidente Arce aquí en Santa Cruz, el presidente Lula? Le dijo, estos 200 empresarios están dispuestos a invertir en Bolivia y queremos dos cosas, certidumbre y seguridad jurídica. Eso. No creo que vayan a volver en buen tiempo, ¿no? Pese a que Bolivia ya está en el mundo y el mundo iba a venir a Bolivia,
pero estas imágenes hacen mucho daño. Entonces, ¿qué te quiero decir, Diego? ¿Es legítimo protestar, frustrarse, decepcionarse? Sí. Lo que no es, lo que es ilegítimo y antidemocrático es pretender por la fuerza echar a un presidente. Mira vos, con esto termino. En 2003, la crisis popular terminó con un presidente yéndose en un avión, ¿ya? Sacó a los militares a las calles, hubieron los muertos y se fue. El 2019, el presidente terminó totalmente desgastado, porque fue un presidente deslegitimado. La crisis lo superó, la económica, la social y la política. El parlamento bloqueado y todo lo demás. Al final terminó yéndose de la peor manera, por la puerta de atrás. Y ahora que estamos con el presidente Paz, pues también está en un dilema entre utiliza la fuerza para restablecer el orden, con la imagen siempre de Goni por detrás de lo que le pasó, o hace lo de Arce que termina haciéndose un presidente florero, porque no toma las decisiones. Lo único que hace es comprar oxígeno para llegar al siguiente mes. Pues yo creo que el país se merece un futuro distinto. Y así como el presidente y su gobierno tienen la mayor responsabilidad, también los otros líderes políticos la tienen. Y aquí la pregunta medular, ¿por qué si hoy hay 90% de fuerzas alternativas al MAS en el Parlamento? ¿Por qué el Parlamento está tan inerte como lo vemos desde todos los lados? No hay ni siquiera agenda legislativa. Entonces, un gobierno que ni siquiera es capaz de entenderse entre el presidente y el vicepresidente, ¿qué le puede pedir a los demás bolivianos que nos entendamos cuando ni siquiera ellos han aguantado un mes en el poder? Yo creo que estas son las señales de inmadurez políticas que terminan socavando la legitimidad del gobierno del presidente Paz. Siendo contrafáctico con lo último que mencionaba Vladimir, diríamos, entonces el problema no había sido el MAS, porque en la Asamblea prácticamente el MAS tiene 8, el MAS 2, y Alianza Popular creo que son 8 o 10, son 12 de 130. En el Senado no existen, pero ahí está atomización como en la anterior legislatura dentro de las fuerzas políticas a muy temprano momento. Si estamos en un momento de empate o derrota a medias, en la que hay un desgaste evidente del gobierno, un cuestionamiento al gobierno desde sectores populares u organizaciones sociales, campesinas, indígenas, corporativas, como se le quiera llamar. Y por otro lado, en los centros urbanos, un fuerte cuestionamiento porque no hizo nada, y dejó la escalada de conflicto hasta este punto, a pesar de que le pedían militares en las calles desde el día 1 o 2, eh, y tampoco llegó a ese punto. Y por el otro lado, las organizaciones sociales también empezarán a ser más cuestionadas, debilitadas, con dirigentes declarados en la clandestinidad, que tendrán que responder ante la justicia. Y si este escenario se parece al de años anteriores, la pregunta es, ¿qué debería hacer el gobierno para dar una de que realmente entendió el mensaje? Porque habló de errores, habló de cambio de gabinete, pero solo cambió al ministro de Trabajo. Y pare de contar. El asesor extranjero del presidente seguía dando entrevistas en la Argentina diciendo que solamente el 15% de La Paz tiene cloacas y que el problema era ese, básicamente, ¿no? Con un desconocimiento, no sé si una ignorancia supina o no, pero de cuál es la situación en el país del presidente al que está asesorando. Digo, ¿qué señales debería dar el gobierno para decir, bueno, entendí el mensaje y de acá en adelante un nuevo momento? El otro día veía un análisis interesante que decía, ¿no? El presidente está solo, no tiene ministros que salgan a defenderlo, son muy pocos, dos o tres, ¿no? Y claro, cuando salen muchos los colaboradores, el presidente es no me ayude, compadre, ¿no? Como el asesor que menciona. De todas maneras, a ver, podemos agregar lo que pasó el 2019 también con la salida de Morales, ¿no? Que al final la crisis se lo terminó devorando, cuando quiso reaccionar ya nadie le hacía caso, ¿no?
Y bueno, ese también es la historia de nuestro país. Probablemente nos acordamos de los momentos de estabilidad que hubo en los cerca de 16, 15 años de Morales por la economía, pero también no nos olvidemos los ciclos políticos, ¿no? Cómo acabó la democracia pactada entre 2003 y 2005, cómo terminó el periodo convulso de Evo Morales y también el propio presidente Arce, ¿no? Y acá creo que el dilema más profundo del momento que transitamos, Diego, es que la gente se cansó del más. Eso es inevitable. No creo que vayamos a volver. Hubo un proceso político, se instauró, tuvo un poder enorme y terminó dilapidando aquello y dejó una enorme factura al pueblo boliviano. La gente se cansó, se saturó y hay un voto castigo ahí histórico que va a quedar reflejado para siempre. Ahora, como en política nada es eterno, las cosas cambian, mutan, se mueven. Entonces, la gente votó cambio, ¿no? Y esta crisis nos refleja un poco que el presidente y su gobierno no han tenido la capacidad de enderezar un rumbo hacia ese cambio. Todavía ese cambio puede tener muchas interpretaciones. No hay un consenso porque no se ha construido hacia dónde va a ir esa transición, ese cambio. La gente se cansó del más, quiere algo distinto. El presidente recibió el encargo democrático, pero hasta ahora se vislumbra hacia dónde vamos. Esa es la cuestión. Y por el otro lado, hay todavía un grupo organizado que se resiste a perder los privilegios del poder, que han encontrado una fachada de legitimación social en sus demandas para nuevamente recuperar la calle como movimiento político, digamos, ¿no? Entonces, pero que significan lo pasado y que mientras más largo sea este conflicto, más se van a tener que recordar que esa es la Bolivia que ya no se quiere. Entonces nos traen a la memoria convulsión, caos y la falta de entendimiento. Entonces acá la tarea del gobierno es encontrar una salida a la crisis, marcar esa transición, esa agenda común de toda la sociedad boliviana, que no solamente pasa por lo formal, como el otro día hizo el presidente con los gobernadores y alcaldes, ¿no? Un listado de leyes, reforma de la constitución, sino cómo nos vamos a entender. Y yo creo que en la forma también está mucho de la política. Y en ese sentido, el presidente tiene que reaccionar positivamente, recuperar lo que ha perdido, que es iniciativa política en esto, y plantear una agenda para el país. Entonces, si no, vamos a tener a un presidente como Arce, 3 años simplemente tratando de bloquear a los demás para que no lo fiscalicen, obstruyendo y comprando oxígeno para que el país no termine en el precipicio, ¿no? Pero ya sabemos lo que pasa con aquello. Entonces, el gobierno, recobrar iniciativa, plantear agenda de rumbo para un país que quiere un cambio. Yo no creo que sea, Paz falló y retornamos al MAS. Probablemente, así como votaron el año pasado los bolivianos, nuevamente esto al archivo histórico, que venga alguien distinto y podamos estar en una situación todavía más compleja como la de Perú. Bueno, esperemos que no se cumpla ninguna de estas dos previsiones, ni que acabe siendo Rodrigo Paz un presidente parecido a Arce o su gobierno, o desgobierno en todo caso, ni llegar al extremo trágico que es la situación política y democrática en el Perú, ¿no? Que realmente no es ejemplo, aunque algunos lo vendan, y no solamente en nuestro país, escuchamos en Argentina algunos opinólogos que dicen, no, el ejemplo es Perú, hay que ver cómo sigue ese país a pesar de que los gobiernos pasan y la economía sigue, sí, pero sigue para los de arriba porque para los de abajo nunca se termina de construir, ahí sí, como diría el asesor Cerimedo del presidente, ahí sí no se termina de construir la cloaca o la escuela o el hospital porque van cambiando los gobiernos cada que se puede. Gracias, Vladimir. Siempre es un placer conversar con usted. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Por lo que veo, ya está mejorando el clima. Sabemos que han tenido un surcito bastante complicado.
acá estamos ya con la heladera abierta hasta quién sabe cuándo. Así que un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Sí, ya tenemos un sol y esperemos que sea un sol para todo el país y que las cosas encuentren cauce institucional, político para salir de esta crisis. Todos perdemos, unos más que otros, son muy, pero muy pequeños los grupos que ganan con esta crisis. Así que el país necesita tener un futuro distinto. Muchísimas gracias, Diego, a usted y espero que pronto haya transporte para que nuevamente esté en su linda montaña ahí donde tiene un paisaje enorme. Muchísimas gracias. Gracias, Vladimir. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Vladimir Peña, abogado, político, estuvo con nosotros.